Eh, Volviendo, digamos, usted ha dicho, Raúl, que el Estado los financió, los armó, el Estado los creó de alguna manera, de alguna manera. Fue permisivo. Fue permisivo, fue permisivo. Pero ese Estado en esos años, vamos a ponerle nombre propio porque el Estado es muy grande. Entonces el Estado era quizás la gobernación de Antioquia. El Estado era en ese momento, y el enlace de ese Estado era un secretario de gobierno que se llamaba Pedro Juan Moreno y que tuvo pleno conocimiento de que las Convivir iban a ser parte instrumental del proyecto paramilitar en Urabá. Parte de eso, no, yo creo que el paramilitarismo empezó desde muchos tiempo atrás. Yo no catalogaría que fue el gobernador Álvaro Uribe el promotor, o yo creo que las condiciones y las necesidades que tenía el país en ese momento fueron lo que conlleva eso, teniendo, según el concepto de nosotros, mucha participación el doctor Álvaro Uribe. El doctor Pedro Juan Moreno, muy amigo de nosotros, yo personalmente participé en varias reuniones con él en la Casa Castaño, con Carlos y con el profe, con Vicente. Lo raro no es eso, Holman, lo raro es que hoy la sociedad pretenda, toda la vida eso era público. Nosotros íbamos a reuniones con muchísimos personajes y eso era el común denominador de lo que pasaba en Colombia en esa época. Hoy que algunos se quieran hacer, que nos parece que no es la solución al problema, sacarle la responsabilidad, o sea, no se quieren hacer responsables de los actos en los cuales participamos, eso es parte de las fallas que le vemos al proceso de justicia. Y yo agregaría algo más, Holman, frente a ese tema. Si conocemos bien la historia, en el gobierno de Guillermo León Valencia, en el 64-65, las autodefensas fueron legalmente, por un decreto presidencial, fueron legales. Llega el gobierno de Barco y ilegaliza las autodefensas, donde durante esos dos gobiernos estuvieron de la mano así con la fuerza pública, recibían el entrenamiento en las guarniciones militares, las armas se proveían allí, las municiones y el entrenamiento. Y de la noche a la mañana llega y dice, son ilegales y sáquenlas de los batallones. ¿Tú crees que esa relación que el Estado engendró, ese huevito, vamos a hablar de huevos hoy, ese huevito que se engendró allí, de las autodefensas, se iba a perder porque se declararan ilegales? La relación continuó estando de esos sectores de autodefensas o paramilitares, como se quiera llamar, con la fuerza pública y con sectores políticos, con sectores económicos de las diferentes regiones. Mira, concretamente vamos a ir a 1995 en el Urabá. Yo he manifestado esto. Cuando el Estado colombiano necesitó a los castaños para determinada acción por fuera de la ley, de la mano de las autoridades, ahí estuvieron. Pongámosle nombre propio, el Pepes. asesinato de Pablo Escobar, la creación de los Pepes. Por ejemplo, la creación de los Pepes. Yo me sorprendí hace unos 2 meses cuando en un programa que se está llevando a cabo sobre el patrón del mal, hicieron un especial y entrevistaron a ciertos personajes de la vida pública que conocieron esa guerra de Pablo Escobar contra el Estado y contra la prensa y demás, y los jueces. Encontramos que el general Naranjo públicamente lo dijo a la Cámara, que me pareció sorprendente porque cuando algunos han hecho referencia frente a ese tema, no, dijo, hoy tenemos que aceptar el mea culpa de que la policía y el Estado colombiano se alió con una organización delincuencial para combatir a otra. Pero las consecuencias de esa alianza de ese momento hoy continúan. Y hoy se sorprende el país cuando dice, no, hay un general que está investigado por paramilitarismo y está condenado, o un general que se fue a Estados Unidos y que está revelando informaciones de miembros de la fuerza pública relacionados con el narcotráfico, con el paramilitarismo, con la corrupción. No, eso lo ha sabido la sociedad colombiana desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que lo hemos tapado. Pero el país, Holman, entiéndase esto bien, el país necesita conocer la totalidad de la verdad, no solamente de nuestra participación en el escenario de la guerra. No, venga, contemos la verdad todos. Vamos a llamar los empresarios. Mire,
Yo no podía financiar 1.533 hombres y sostener la guerra que sostenía con las FARC. Y la FARC lo ha dicho, hey, es que el bloque del Elmer Cárdenas en la frontera con Panamá, en el Atrato Medio, era un bloque que nos peleaba fuertemente, era una guerra de posiciones y se gastaba muchísimo material. ¿Cómo ser posible sostener esto si no hubiese empresariado que aportaba a ese fortalecimiento del aparato militar? Si no hubiese habido una alianza con la clase política para sostener el respaldo de los militares y de la opinión pública frente a ese fenómeno. Y segundo, no haber tenido los militares y los policías en común acuerdo con nosotros de que no había agresión entre nosotros porque estábamos combatiendo al enemigo número uno de la sociedad colombiana. Usted ha denunciado, y a propósito de este tema puntual, señor Rendón, usted ha denunciado a los políticos de Urabá, a los cuales ustedes apoyaron. Pero vuelvo e insisto en un punto. ¿Cuáles son esos empresarios? Ya lo acaba de decir usted. Aquí se necesitaba un músculo financiero que apoyara esa guerra en el Urabá chocuano, frontera con Panamá. Ha dicho usted en otra oportunidad, nosotros desplazamos a la gente, pero pregunte quién venía detrás comprando las tierras. La pregunta es clara. Sí, y la entiendo, Holman. Mire, Holman, pero tenemos que enmarcarlo bien para llegar ahí. Lo primero es que cuando una región como la de Urabá, que bien lo decía Hasbún ahorita, han habido 5 procesos de paz, todos exitosos. Y esos 5 procesos de paz, todos exitosos, ¿por qué se habrá vuelto a repetir la violencia allí? Es porque allí hay una clase empresarial, unas estructuras militares legalmente constituidas y una población que no se ha hecho un proceso realmente de desarmar el espíritu de las personas que viven aquí. Ha sido una improvisación cada proceso. En Urabá nunca ha habido paz. Jamás. Es así de claro. Los procesos no han conducido a una paz en Urabá. Hoy estamos viendo las bandas emergentes. Pero vuelvo, y perdónenme que insista, pero ese es mi trabajo. Ajá. Ese diagnóstico que estamos haciendo lo sabe la sociedad colombiana. Sí. Lo sabemos, no hay paz en Urabá. Y hay unos actores que hoy están pagando una pena, que han reconocido ciertas cosas, y hay otros actores que se están limpiando las manos. Holman. Y si lo interpreto bien, señor Raúl Hasbún, interpreto cuando usted dice, la sociedad nos dio la espalda, la sociedad nos hace el feo, después de que a ustedes en Urabá les hacía homenaje en la sociedad civil, después de que les decían que ustedes eran los chachos de Urabá. Entonces yo pregunto, ¿quiénes son esos señores de la guerra? Vamos a enmarcar dos cosas. Lo primero es que no es cierto cuando vos lo pronunciás de esa manera. Ustedes han dicho cierta verdad. No, nosotros creemos que estamos dentro de este proceso diciendo la verdad y se va a conocer la verdad. Lo que pasa es que bien lo han dicho algunos magistrados, la justicia tiene su tiempo. Pero ese tiempo entre nuestras declaraciones y dentro del esclarecimiento de la verdad y esto, se van volviendo viejas esas declaraciones y ya digamos que no se puede entrar a aplicar justicia por parte de la justicia o se viene a sancionar políticamente por la sociedad. En Urabá nosotros hemos hablado de que el gremio ganadero, el gremio maderero, el gremio bananero, y los empresarios que de una u otra manera tienen allí actividad legal o ilegal y los hemos identificado con nombres propios. Si hablamos del Atrato Medio, nosotros hemos hablado, mire, Muebles Pisano, por ejemplo, es nuestro mayor financiador en el Atrato Medio, es Triples Pisano, pero no hemos visto acción frente a Triples Pisano. Si hablamos del norte de Urabá, hoy la Fiscalía nos dice, señores, háblenos de acciones militares por parte de grupos paramilitares de 1994 hacia atrás. No, hay que preguntarle a grandes terratenientes del norte de Urabá que siempre tuvieron allí grupos paramilitares en ese norte de Urabá y seguramente la Fiscalía viene trabajando en ese sentido. No sé si... Puedo, y perdóname que te interrumpe, puedo mencionar 2 nombres de empresarios de precisamente ese norte de Urabá, y de pronto ustedes
lo conocen o ratifican lo que yo voy a decir aquí. Tengo dos nombres, el señor William Vélez y el señor Jorge Vale. Ya hemos mencionado dentro de nuestras declaraciones, en el caso del bloque Elmer Cárdenas, dentro de la contextualización de tiempo, modo y lugar, hemos dicho a la Fiscalía, mire, vea, allí hubieron unos fenómenos paramilitares donde estos dos señores tienen mucho que responder frente a ese tema. En lo que corresponde al bloque Elmer Cárdenas y su frente costanera en esa zona, e incluso la Casa Castaño, cuando llegó allí a esa región, ya había un grupo paramilitar allí y esas dos personas tendrán que ser llamadas a que den algún tipo de explicación en ese sentido y en otras situaciones seguramente. Este señor William Vélez, digamos, para que no quede duda ante la opinión pública, estamos hablando del empresario constructor William Vélez, muy amigo y cercano al expresidente Álvaro Uribe. No sé si será muy cercano al expresidente Uribe, pero sí es a quien usted se refiere. Y Raúl, ¿usted nunca ha escuchado? tuve contacto con ellos, con esas Ni dos escuchado. personas. No, nunca. ¿Lo interpreta usted bien, Raúl, cuando yo siento que en usted hay un sentimiento, porque ahora la sociedad colombiana que nos abrazó, que nos dijo, muy bien muchachos, ahora les da la espalda? O no la sociedad colombiana, perdón, ciertos sectores de la sociedad colombiana. Yo no lo veo en esa forma. Yo lo que veo es que la solución al problema o al conflicto en Colombia no se soluciona escondiendo o no frenteando las cosas que hicieron. Hoy en día se conoce la Fiscalía, por lo menos la 17, la de Justicia, las Fiscalías de Justicia y Paz, después de los testimonios de nosotros, conocen cómo fue la forma de financiarnos, cómo operábamos, conoce todo gracias a las confesiones que nosotros hemos hecho. Yo no lo veo, Holman, como que nos voltearon, no, simplemente la solución a la paz de Colombia no se construye negando la participación que tuvo la sociedad, no solamente la economía. En el caso de Urabá, la iglesia participó muy activamente dentro del conflicto, los gremios bananeros, ganaderos, y no solamente los ganaderos de Urabá, sino de muchas regiones de Córdoba. Perdóname, la iglesia, bueno, para un espectador o para alguien que analice el conflicto, uno puede decir, la iglesia en Urabá actuó de mediadora. Tú nos estás diciendo que más allá, que pasó ese... Sí, yo entiendo cuál es la posición de la iglesia o de ciertas ONGs o cosas que intervienen como mediadores. Yo creo que la posición de la iglesia en la zona de Urabá no fue exclusivamente de mediaciones, fue también de voluntad de paramilitarismo, no solamente el tema de voy a intervenir por un secuestrado o algo. Creo que iba más allá de esas relaciones. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.